Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Qué gusto saludarles. Seguimos aquí en el Urabá antioqueño. Estamos dictando unas conferencias en la iglesia del municipio de Chigorodó. Y en este momento me encuentro a las afueras del municipio, en los predios de una de nuestras hermanas de iglesia, la señora Luz Elena. Y qué bueno que podemos seguir estudiando la palabra aunque estemos en cualquier lugar. Así que comparto con ustedes el capítulo para hoy, Romanos 7. Y recuerda que si estás de acuerdo con este plan, entonces apóyalo, dale allí a la manito. Por favor, apoya también este canal suscribiéndote y envía tus comentarios, activa la campanita. Sigamos juntos. Aquí en Romanos 7, el apóstol sigue ilustrando la verdad de que cómo se ha efectuado la transición de la ley a la gracia y cuáles debieran ser los resultados de este cambio. Versículo 1 al 3 dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos? Hablo con los que conocen las leyes, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Así que si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Como vemos aquí ya en la introducción del capítulo 7, se basa en una premisa fundamental que Pablo desarrolla en este libro. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y estar bajo el dominio de la ley es estar bajo el dominio del pecado, afirma él. Porque la función de la ley es mostrar, es revelar el pecado, identificarlo en nuestra vida. Entonces, si nosotros solamente tenemos una vida cristiana sumida en solo la ley, vamos a estar mal, vamos a estar perdidos, vamos a estar en pecado. ¿Por qué? Porque la ley no nos limpia del pecado. La ley no nos libera del pecado. Pero en cambio, la gracia que es en Cristo Jesús sí lo puede hacer. Y es algo que vamos a ir entendiendo más y más a partir del libro de Romanos. Porque la función de la ley es mostrar el pecado y es una función importantísima. Y vamos a ver en todo el libro que el apóstol Pablo realza la ley, le da la importancia grande que tiene, pero en su función de exigir obediencia y rectitud. Eso es lo que exige la ley, obediencia y rectitud, pero no nos puede salvar, no nos puede limpiar, no nos puede justificar. Pero por otro lado, la gracia hace lo que la ley es incapaz de hacer. Elimina la culpa del pecado, además nos da poder para obedecer y vencer el pecado. Qué importante es que tengamos en cuenta también la importancia de la gracia y que entremos por la puerta de la salvación, que es Cristo Jesús. Cuando entramos por esa puerta, entramos en comunión con Cristo, disfrutamos de su gracia y su poder, entonces luego viene la obediencia alegre de la ley, de los mandamientos de Dios. Por eso Pablo dice que estar bajo la ley es estar bajo el pecado. Y morir a la ley equivale a morir al pecado. En ese contexto, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así como la muerte libera a la esposa de las obligaciones del casamiento, o sea, ya puede volverse a casar, así también la crucifixión del cristiano con Cristo Jesús lo libera del dominio del pecado y de la ley. ¿Cuál es el dominio de la ley? Que nos condena. Es decir, el quedar nosotros crucificados juntamente con Cristo Jesús nos libera de la condenación de la ley. Entonces puede comenzar una nueva unión con el Salvador resucitado, una nueva vida.
Versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Es la pregunta. ¿Es la ley pecado? De ninguna manera, responde el apóstol. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, vemos en este versículo y los siguientes que el apóstol Pablo explica que la ley revela las pasiones pecaminosas, mas no las origina. No las origina. No es que la ley origina el pecado. La ley, repito, revela el pecado, revela el mal que hay en nosotros y nos lleva a reconocer que necesitamos una nueva vida. Y es allí donde debemos ir, a la fuente de la nueva vida, que es Cristo Jesús. Pablo no rebaja la ley, antes la eleva en su función reveladora. Y este capítulo nos lleva a la comprensión correcta, y es que no debemos depender de la ley para la salvación. Solo la gracia de Dios justifica y santifica por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabemos al Señor en este día, escribiendo aquí debajo de este video: Señor, te alabo, porque a través de tu sangre, a través de la fe en tu sacrificio, yo encuentro libertad, justificación, encuentro la salvación, el perdón de mis pecados, y de esa manera ya la ley entonces no me condena. Cuando hablamos de justificación, recuerda que estamos hablando de los pecados pasados. Es allí donde necesitamos ser justificados, porque a través de Cristo Jesús encontramos ese camino. Y la ley, recuerda, tiene una función importantísima: mostrarnos el pecado, mostrarnos en la suciedad que hay en nosotros, para que luego vayamos a Jesús y seamos limpios. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí por hoy. Espero envíes tus comentarios y nos preparemos para continuar con los siguientes capítulos. Si no le has dado like, por favor dale a la manito, suscríbete y activa la campanita. Estas acciones las puedes hacer si entras al canal. Si estás viendo este video desde WhatsApp, entra al link, allí las letras que están azulitas, y vas a tener la oportunidad de interactuar con el grupo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque en tu presencia y en tu sacrificio en la cruz del Calvario nos otorgaste la salvación. Señor, queremos estar siempre bajo la sombra de tu cruz, reconciliados contigo. Gracias por liberarnos del pecado, gracias por justificarnos. Y gracias, Señor, por el mandamiento que nos revela lo malo que hay en nosotros para poder apartarnos de él. Te pedimos, Señor, que tu bendición alcance a todos los que están en este momento disfrutando de este video. Tú conoces las necesidades, las urgencias. Ponemos, Señor, esos problemas en tus manos y esperamos seguramente en ti la bendición. Padre eterno, te agradecemos, escuchas nuestra oración que hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te siga bendiciendo.